los siguientes viernes, que cada viernes tenemos temas distintos. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la clasificación de los fármacos, en cómo se deben seleccionar estos fármacos y en el uso de estos en los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Algo muy importante es el uso de los fármacos en las comorbilidades con los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. La plática con Alonso, bueno, platicábamos él y yo esta semana, que es un tema un poco controversial, un tanto controversial, ya que no hay fármacos específicos realmente autorizados exactamente para los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo, pero sí los hay para otros padecimientos que muchas veces se dan en conjunto con los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Por lo que es muy importante, sumamente importante, estar bien informado sobre el tema. Y bueno, por supuesto, siempre acudir a un psiquiatra especializado en los casos de que esto sea necesario. Casi todas las personas que tienen algún comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo, en algún momento de su vida habrán recibido alguna receta médica y entonces por esto es que es tan importante que estemos todos muy bien informados y documentados. Un par de anuncios breves antes de comenzar y dejarlos con Alonso. Para los que no nos pudieron acompañar el viernes anterior, yo soy Janet Wolpert y dirijo el capítulo español de la Fundación TLC para los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Estamos localizados en México, pero es muy importante mencionar que el esfuerzo se hace para todo Latinoamérica y España, para todos los hispanoparlantes del mundo. Bueno, y también todos aquellos que están en Estados Unidos, que sabemos que son muchos millones. Saludo con mucho cariño a todos los miembros de la comunidad que nos escuchan en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en España y en Estados Unidos. En particular, quiero mandar mis condolencias a los que hayan sido afectados por el COVID-19. Mi corazón está con ustedes, han sido momentos verdaderamente difíciles. Estos tiempos tan complicados han generado gran angustia en la población y por eso es la importancia de buscar espacios como este para ayudarnos entre todos. Quiero agradecer especialmente a la Fundación Caluz, quien nos patrocina en este esfuerzo tan valioso. También queremos agradecer mucho a TLC de Estados Unidos, bueno, el grupo para los Body Focused Repetitive Behaviors. Hemos estado trabajando con ellos, hemos recibido todo su apoyo, hemos hecho un gran equipo y se trabaja con ellos en todo momento. Esto nos da una base de credibilidad, pues tomando en cuenta sus 25 años de trayectoria profesional. Hoy tenemos un muy nutrido grupo de participantes y espero les guste y nos den la oportunidad de acercarnos con ustedes cada viernes durante las siguientes 4 semanas. Después de eso, les tenemos una sorpresa que créanme que les va a gustar mucho. Ya les mandaremos información al respecto, como para cerrar el ciclo de los webinars. Al final de hoy habrá tiempo para preguntas. Ojalá que nos hagan muchas preguntas, nos gustan. Por favor, háganlas en el icono de preguntas y respuestas y no en el chat, para que yo se las vaya pasando al doctor Alonso. Bueno, ya, el doctor Alonso, vámonos a quién es el doctor Alonso. Es neuropsiquiatra y él es egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. También es miembro del cuerpo médico del Centro Médico ABC y es profesor de programas de pregrado, maestría y doctorado. Estuvo también con nosotros en el entrenamiento que tuvimos el pasado octubre con el doctor Mansueto, la doctora Colom y el doctor Pencel en respecto a los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Muchas gracias, Alonso, y sin más los dejo con él. Gracias. No, pues muchas gracias por la invitación. Espero que les sea de mucha ayuda a esto. Sin duda, los medicamentos siempre han sido un asunto controversial en la práctica médica psiquiátrica, no solamente para las conductas repetitivas centradas en el cuerpo, sino también para otro tipo de padecimientos. Entiendo que hay muchas personas que aquí no son profesionales de salud, entonces trataremos de hacer lo más amena y lo más ligera posible la plática. Bueno, pues yo soy neuropsiquiatra. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en la Facultad de Medicina. Estudié en el Instituto Nacional de Neuro y tengo algunos estudios en la Universidad Complutense de Madrid y con la Asociación de American Austrian Foundation para Psicofarmacología. Y bueno, la plática la vamos a dividir hoy en 5 cosas interesantes. Primero, una introducción muy general. Luego hablaremos de la clasificación en fármacos en general, más o menos para que tengan una idea
de qué va esto de los fármacos psiquiátricos, luego cómo seleccionamos los fármacos en general y cómo los usamos específicamente para este tipo de trastornos y sus comorbilidades, y por supuesto, pues, al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Para empezar, tendríamos que entender que miedo y ansiedad son cosas que van de la mano, no son lo mismo, pero siempre hay que entender o sea, no podemos entender la ansiedad si no entendemos el miedo. Hay 6 emociones básicas. Aquellos que vieron esa película intensamente estaban muy bien ejemplificadas en esa película. Y bueno, una de esas emociones es el miedo, y el miedo es una señal de alerta ante una amenaza externa y aprendida. Generalmente la ansiedad es el grado máximo de miedo y aparece cuando hay estímulos internos y frecuentemente conflictivos para el individuo. ¿Por qué es importante hablar de estas cosas? Pues porque ahorita en esta situación de la pandemia, pues hay muchas razones para sentir miedo y por ende para estar ansioso, y eso es perfectamente normal, sobre todo porque hay mucha incertidumbre en función de que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Hay muchas intervenciones terapéuticas en la ansiedad, es decir, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero las podemos dividir en 4 grandes áreas. Está la psicoterapia, que hay de muchos tipos. Un ejemplo muy bueno es la terapia cognitivo-conductual, pero hay otro tipo de escuelas psicoterapéuticas. Está la estimulación o la neuroestimulación. Hay unas personas que usan neurofeedback, o que usan estimulación magnética transcraneal. Son tipos de intervenciones no farmacológicas. Está el ejercicio, se recomiendan de 75 a 210 minutos por semana, que es súper útil para la ansiedad también, y ya está considerada como una intervención bastante útil, y en estos tiempos de pandemia no está de más, si no hacen ejercicio, pues empezar con una rutina muy ligera. Y finalmente la farmacoterapia, que un ejemplo de la farmacoterapia son los antidepresivos. Sin embargo, hay otro tipo de fármacos. Aclaremos algunos mitos y realidades de los fármacos. A ver, los fármacos que usamos nosotros los psiquiatras en general son muy seguros, son sumamente seguros, pasan por un montón de pruebas científicas y un montón de ensayos. Es decir, el proceso para la liberación de un fármaco es bastante largo, muy largo. Implican años de investigación y años de ensayos. Y estos en particular pues son sumamente seguros, y unas cosas de las que buscamos es que no generen adicción o dependencia. Ahora, hay un cierto grupo de medicamentos que se llaman las benzodiazepinas y tienen potencial de abuso, pero si se hacen bajo estricta vigilancia médica, bajo un tiempo específico y con todas las medidas adecuadas, el riesgo es mínimo y lo podríamos disminuir casi a la inexistencia. El tiempo para tomarlos está determinado por muchos factores. Esa es otra gran pregunta que siempre hacen los pacientes cuando van al médico. Lo primero que preguntan es, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a tomar la medicina? Ni siquiera sabemos si van a responder o no, y ya están preocupados si se lo van a tener que tomar de por vida, y eso está determinado por muchísimos factores. Hay muchas condiciones que hacen que los medicamentos se queden o no se queden por mucho tiempo. Y bueno, eso lo iremos hablando más adelante en la plática, pero en general podríamos decir que nosotros dejamos los fármacos a dosis máximas toleradas de 8 a 12 meses a partir de la remisión de los síntomas. Y para algunas patologías el mantenimiento sí se tiene que hacer de por vida, o a veces se hace con una dosis menor, pero eso va muy en función del paciente, del tipo de padecimiento y de muchas otras cosas. Esto es súper importante. Lo que le funciona a una persona, a otra tal vez no. No es infrecuente que los pacientes lleguen, sobre todo pacientes que ya han visitado a muchos psiquiatras o a muchos especialistas, y que digan, es que yo conozco a un amigo en la fundación, a un amigo en el grupo que le dieron tal fármaco y le fue muy bien, a mí ¿por qué no me lo han dado? O conozco a otra persona que le fue muy mal con ese fármaco que me le va a dar usted, entonces no lo quiero tomar. En realidad hay que tener muy en cuenta que lo que le funciona a uno no le funciona a otro, que los psiquiatras tenemos un montón de datos que utilizamos para caracterizar a los pacientes y decidir qué es lo que puede ser mejor para unos o para otros. En general, esto es lo que la OMS decide en 1967 como para clasificar los fármacos. Y todos los fármacos que actúan en el sistema nervioso central se clasifican de la siguiente manera. Hay agentes anestésicos, hay agentes ansiolíticos, antipsicóticos, hay agentes antidepresivos,
analgésicos, psicomotores, estimulantes, psicomiméticos y así sucesivamente, ¿no? Sí que hay varias clasificaciones ahí y ahí hay varios ejemplos de los medicamentos. Recientemente se agregaron 2 nuevos grupos que son los, bueno, no recientemente, pero se clasificaron antiepilépticos y antineuríticos. Y esta ha sido la clasificación clásica. ¿Qué usamos los psiquiatras? Bueno, los psiquiatras, como todos los médicos, tenemos una súper cantidad de medicamentos que podemos utilizar. Los que más comúnmente usamos son estimulantes, agentes cognitivos como el donepezilo, como la memantina, antiepilépticos como el valproato de magnesio, la carbamazepina, agentes hipnóticos, agentes ansiolíticos, agentes antipsicóticos, agentes antidepresivos. ¿Por qué pongo esto aquí de nueva nomenclatura? El año pasado, en la última reunión del Colegio Europeo de Psicofarmacología, se ha venido proponiendo ya que esta nomenclatura deje de existir, es decir, que ya no se les digan antipsicóticos, que ya no se les digan antidepresivos, que ya no se les digan estimulantes o que ya no se les digan hipnóticos. Y esto tiene una razón de ser muy importante. La primera es que todos los que nos dedicamos a la psiquiatría sabemos que los antidepresivos no solamente son antidepresivos, sino que funcionan en un montón de patologías como la obsesividad, es decir, nosotros damos dosis altas de antidepresivos para el trastorno obsesivo compulsivo, independientemente si el paciente tiene depresión o no. Nosotros damos ciertos antipsicóticos para estabilizar el ánimo, independientemente de si el paciente tiene psicosis o no. Lo que ocurre con esta nomenclatura vieja es que muchos pacientes y muchos médicos y muchas personas asocian directamente el síntoma al medicamento que le estamos dando. Entonces dicen, ¿por qué me está dando un medicamento que está aprobado para la esquizofrenia si yo no tengo esquizofrenia, ¿no? Y entonces se vuelve un problema explicar, pues que estrictamente hablando ese medicamento sí está aprobado para la esquizofrenia, pero que en diferentes dosis funciona para diferentes cosas. Entonces es muy importante ahora entender que pues sí se llaman antidepresivos, pero en realidad los antidepresivos no solamente funcionan como antidepresivos. Incluso hay ciertos antidepresivos cuya principal propiedad es no ser antidepresivos, sino que son mucho mejores para la ansiedad o que son muchos mejores antiobsesivos y así sucesivamente. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Es probable que esta nueva nomenclatura tarde un par de años en llegar y en permear a los libros, pero de que existe, ya existe. Entonces ahora se va a preferir decir, en vez de decir antidepresivos, reguladores de la serotonina, en vez de decir antipsicóticos, decir reguladores dopaminérgicos, así como ocurre en la familia de los antihipertensivos. Por ejemplo, dentro de los antihipertensivos hay un montón de familias. Pero bueno, como todavía no pasa, entonces nos vamos a quedar con la clasificación antigua y más o menos para que entiendan es cómo los clasificamos por su acción. Los antidepresivos en general actúan sobre 3 neurotransmisores importantes, que es la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Los únicos que actúan en dopa y noradrenalina es la anfebutamona o el bupropión, y todos los demás actúan o juntos con noradrenalina y serotonina o solitos. Seguramente algunos de ustedes han oído hablar de la amitriptilina, de la imipramina y de la clomipramina. Y algunos otros han oído hablar de la venlafaxina o de la venlafaxina o de la duloxetina. Los que más usamos tal vez y los que representaron una revolución farmacológica para los psiquiatras fueron estos, los ISRS famosos que seguro conocen o han oído hablar, fluoxetina o Prozac, sertralina o altulina, citalopram, lexapro, paroxetina, Paxil, que son los que se encargan de la inhibición de la recaptura de la serotonina. ¿Qué significa eso? Se los voy a explicar más adelante. Aquí está. ¿Cómo funcionan? Todos los neurotransmisores se producen en esta zona del cerebro que se llama tallo, es la base del cerebro, ¿no? Sus ojos están más o menos como por esta altura, entonces la nuca estará como por aquí. Entonces, por esta, y la zona occipital. Entonces, por esta zona se producen los neurotransmisores y vamos a hablar de la serotonina. La serotonina se produce en unos núcleos que se llaman de núcleos del RAFE. Y de ahí manda como muchas vías, muchas proyecciones, sobre todo a la corteza prefrontal, que es esta parte de su frente, o sea, digamos, arriba de sus ojos y en la frente. Y ahí la serotonina controla cosas que tienen que ver con síntomas psicomotores, pérdida del interés o del placer, el ánimo depresivo, incluso ideación suicida, el control del peso y el apetito, el control del sueño, en diferentes órganos que están aquí en el cerebro. Lo que ocurre en general, o lo que sabemos que ocurre con este tipo de trastornos, es
que hay una disregulación en la serotonina, ¿de acuerdo? En la depresión lo que pasa es que la serotonina o hay poquita, o no funciona bien, o el receptor no está funcionando bien. Piensen en los receptores como una llave y una cerradura, ¿no? Entonces, a veces no funcionan bien, no entran bien las llaves en la cerradura, y entonces los medicamentos ayudan a que esto mejore. En las conductas repetitivas, una de las teorías es que uno de estas zonas hace como cortocircuito y entonces toda la circuitería que está implicada en el control de los impulsos o en poderse frenar falla. Y entonces la única manera que tenemos nosotros para regular eso es a través de la serotonina y otros neurotransmisores, pero eminentemente a través de la serotonina. ¿Qué hacen estos medicamentos? Estos medicamentos estimulan que la serotonina que haya en sus neuronas quede más tiempo haciendo efecto ahí. Es decir, son inhibidores de la recaptura. Es decir, que la serotonina, en vez de que se recapture rápidamente y vuelva a entrar a las neuronas, se quede un buen rato ahí. Y entonces eso hace que si hay poquita serotonina, pues esa poquita que está ahí dure más tiempo haciendo su acción. O si la serotonina es deficiente, pues igual, aunque sea deficiente y tome más tiempo, pues entonces tenga más tiempo de tener acciones sobre eso. ¿De acuerdo? Y lo que hace es entonces corregir pues, los síntomas psicomotores, la pérdida de interés y así sucesivamente. Hablando de los antipsicóticos hay de dos tipos. Hay típicos y atípicos, clásicamente. Los típicos son los de primera generación y los atípicos son los de segunda y tercera generación. Básicamente lo que hacen estos medicamentos es bloquear la dopamina. En una diapositiva más adelante les explicaremos. ¿Y por qué la dopamina es importante en estos trastornos? Porque la dopamina se encarga no solamente de la regulación del placer, sino también de la regulación en el control de los impulsos, ¿de acuerdo? Hay áreas específicas del cerebro que funcionan con dopamina que nos ayudan a regular esta necesidad de hacer algo, ¿de acuerdo? Cuando algo nos gusta mucho, cuando algo se nos antoja, cuando alguien nos gusta o cuando queremos hacer algo, es la dopamina haciendo de las suyas, ¿de acuerdo? Entonces, estos medicamentos bloquean un poco la dopa y hacen que funcione mucho mejor. Aquí tengo un ejemplo de cómo funcionan. Hay muchas vías por las cuales pasa lo mismo. Todos los neurotransmisores están aquí en el tallo, ¿de acuerdo? Acuérdense que van hacia la corteza de su cerebro. Y aquí está el ejemplo de lo que les decía, ¿no? Entonces, la dopamina, que aquí está representada como esta D2, no puede actuar porque está pegado ¿de acuerdo? Estos rombitos azules son la dopamina y como está este medicamento que es esta bolita azul pegada en el receptor, entonces la dopamina no se puede pegar, ¿de acuerdo? Y entonces eso hace que disminuyan muchos de los síntomas relacionados con la dopamina. Por ejemplo, esto. En los pacientes que tienen alucinaciones o en pacientes que tienen ideas raras, lo que hace la dopamina es bloquear esto y entonces como no hay una hiperestimulación de este neurotransmisor aquí, entonces estos síntomas desaparecen. Lo mismo pasa con los impulsos. Tengo aquí ganas de tirarme el cabello o tengo ganas de hacer algo extraño, entonces la dopamina estimulando me da como el drive para hacer las cosas, o sea, me da el impulso que necesito para hacer las cosas. Si yo lo bloqueo, entonces eso ayuda a que esto disminuya notablemente, ¿de acuerdo? Entonces, los otros medicamentos que usamos y que frecuentemente, yo tengo muchos pacientes que me dicen, doctor, es que a mí lo único que me dan es gotitas de clonazepam, no es, o gotitas de alprazolam, o me dan Victan, o me dan bromazepam. Bueno, estos medicamentos que acaban en PAM, todas estas se llaman benzodiazepinas, ese es como su apellido, esa es su familia. Las benzodiazepinas en general se pueden clasificar por sus funciones en 4 grandes grupos. Hay más hipnóticas, hay más anticonvulsivas, hay más relajantes y hay más ansiolíticas. Por supuesto que aquí no están todas las benzodiazepinas, hay un chorro, pero yo les puse las que más comúnmente usamos los psiquiatras en el día a día en la consulta. Y las clasifiqué en cuadrantes. Están las que son más ansiolíticas, las que son más anticonvulsivas, más relajantes musculares y más hipnóticas. Nosotros nos vamos a enfocar en este cuadrante, en el cuadrante hipnótico ansiolítico. El clonazepam, en lo personal, es mi preferido porque está en medio.
Es decir, el clonazepam es un medicamento que es tan buen hipnótico, buen relajante, muy buen ansiolítico y excelente anticonvulsivo. Entonces, y está en una variabilidad de presentaciones que nos permite switchar de gotas a tabletas, a ámpulas, de una manera muy fácil y con una equivalencia. Después para abajo está el orazepam y el diazepam. Los más ansiolíticos son el alprazolam, por eso mucha gente dice, oye, es que a mí me están dando, no sé, tafil en la noche y no duermo, porque el alprazolam no es tan hipnótico, es un poco relajante, pero no es un buen inductor del sueño, es mucho más ansiolítico. ¿Por qué funciona para dormir? Porque en la noche disminuye la ansiedad y entonces como disminuye la ansiedad uno se relaja y como efecto consiguiente uno puede conciliar el sueño, pero en los efectos de sueño no es tan hipnótico, además de que tiene una vida media más corta. Lo que les quiero decir es que estos también se usan y nosotros vamos decidiendo cuál es el perfil del fármaco que queremos usar. Entonces decimos, si llega alguien y dice, es que no puedo dormir, pues vamos a escoger cosas más hipnóticas, ¿no? Si alguien nos dice, es que estoy súper ansioso, pero no quiero andar sedado todo el día, bueno, pues entonces dice, pues no le voy a dar algo tan hipnótico. Entonces nosotros los psiquiatras vamos jugando con los síntomas y localizando los fármacos de acuerdo a las necesidades clínicas del paciente. No me voy a poner muy científico, pero les explico rápidamente cómo funcionan estos medicamentos. Las benzodiazepinas funcionan en los mismos receptores que otras cosas, que los barbitúricos, que el etanol, que otros anestésicos. Básicamente lo que ocurre es que esta cosa que parece como un cáliz o una fuente, tiene unos canales de cloro y entonces lo que hace es que deja entrar mucho cloro a sus células y las apaga. ¿Ok? Por eso son tan eficaces y por eso funcionan tan rápido, porque apagan las células, entonces todo lo que está relacionado con apagar otras neuronas, pues evidentemente disminuye las funciones y listo. Y la pregunta es, bueno, entonces si son tan buenas para apagar los impulsos y eso, ¿por qué no las usamos todo el tiempo? Porque esta cosa es dosis dependiente. O sea, eso solamente funciona cuando el medicamento está presente. Si no hay medicamento, no hay acción. Cosa diferente que ocurre, por ejemplo, con los antidepresivos o con los antipsicóticos, que tienen un efecto de neuroremodelación y que no solamente de neuroremodelación, sino que de neuromodulación. Es decir, a largo plazo hay consecuencias. Con estas también, pero pero hay consecuencias positivas con el uso de antidepresivos a largo plazo. Las neuronas se hacen más fuertes, crecen más sanas, producen sustancias que son como abono neuronal, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos entonces ahora con la selección de fármacos? Básicamente nosotros podemos identificar, de acuerdo a lo que les expliqué de dopamina, noradrenalina y serotonina, podemos definir dos grandes áreas. Están los pacientes que tienen un efecto positivo reducido y los pacientes que tienen un efecto negativo aumentado. ¿Qué es el efecto positivo reducido? Básicamente significa que todos los estímulos positivos que reciben los pacientes no son procesados como positivos, es decir, se hacen como más chiquitos, así no me pasan tantas cosas buenas. Y los pacientes habitualmente tienen un patrón de estar deprimidos con la pérdida de felicidad o de la capacidad de disfrutar, no tienen mucha energía, casi no tienen entusiasmo, tienen un menor estado de alerta y, por supuesto, menor confianza en uno mismo. Y estos perfiles son más dopaminérgicos y noradrenérgicos. En el efecto negativo aumentado no es que sea contrario, sino funciona diferente. Los pacientes tienen un sobresesgo de atención a las cosas malas que les pasan. Entonces, todo lo malo no solamente es malo, sino que es muy malo. Y las cosas buenas que me pasan no son buenas, sino que inmediatamente están filtradas a través de un prisma gris que disminuye la intensidad de las emociones y entonces estos pacientes casi siempre están tristes, tienen esta sensación de culpa o de estar fastidiados, mucho temor, ansiedad, son irritables y prefieren entornos más sólidos, pues, la soledad. Esto es más dopaminérgico, esto es más serotoninérgico. Ahora, por supuesto que esto no es o blanco o negro. Hay todo una matiz de grises aquí en medio, en donde los pacientes incluso pueden oscilar en este tipo de estados, o estar como por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, o casi a la mitad y tener un poquito de los dos. Un mecanismo de antidepresivos es mejor que dos. ¿Por qué les digo esto? Hay antidepresivos que solamente son selectivos, como este, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes, hace mucho tiempo, el tratamiento psiquiátrico era artesanal, había que cuidar muchas cosas. Los medicamentos tenían que tener un control estricto de dietas, consumo de sustancias que pudieran hacer daño, quesos, vinos fuertes y un montón de restricciones.
y tenían muchos mecanismos de acción, pero tenían muchos efectos adversos. Todavía siguen estando algunos de estas reliquias ahí en el mercado, como la amitriptilina o la imipramina, que son excelentes fármacos para ciertos padecimientos. Después, con la revolución farmacológica, dijeron, vamos a limpiar todos estos receptores y nos vamos a quedar con lo que funciona, que es la serotonina. Y claro, había mecanismos selectivos para trastornos selectivos, pero a veces, como decimos nosotros en la farma, estas moléculas sucias mejoraban otros síntomas porque le pegaban a un montón de cosas y entonces nos quedábamos cortos con esto. Ahora lo que han hecho es otra vez regresar a los múltiples mecanismos de acción, pero quitando receptores o quitando cosas específicas que tengan efectos adversos. ¿Qué variables tomamos en cuenta para escoger los medicamentos? Uno, respuesta del paciente a fármacos en el pasado, si es que ya los recibió. Si no los ha recibido, pues no tomamos eso en cuenta. Creencias del paciente con respecto al fármaco. Esto es bien importante. Pues, yo soy de una escuela en donde el psiquiatra no debe ser un tirano y no debe decirte vas a tomar esto y ya, porque yo lo digo, yo soy, sino tiene que ser una situación de ida y vuelta, porque mi trabajo se va a terminar cuando el paciente salga del consultorio o apague el teléfono ahora en tiempos de telellamada. El resto del trabajo de tomarse la medicina y de estar pendiente es esto. Y es muy importante que el paciente tenga creencias positivas de respecto al fármaco, que se aclaren todas las dudas y que entienda que no son drogas, que no son pastillas de la felicidad y todas esas cosas. La gravedad de la enfermedad, porque eso tiene que ver con dosis y con fármacos. No es que haya fármacos para cosas más light o es que haya fármacos para cosas más fuertes. Lo que ocurre es que hay fármacos con diferentes perfiles que se usan para diferentes cosas. Posibles efectos adversos, porque eso también hay que tomarlo en cuenta. A veces usamos fármacos que tienen efectos adversos de sedación, por ejemplo, para pacientes que necesitan dormir en la noche, o a veces tenemos fármacos que tienen un efecto activador y dan mucha energía y andan como con mucha energía, y a veces eso también lo tomamos en cuenta. Y también tomar en cuenta que es un paciente, por ejemplo, que sufre de enfermedad ácido péptica, pues no le vamos a dar un fármaco que sabemos que de antemano le puede ocasionar un malestar estomacal. Las características del paciente y sus comorbilidades. No es lo mismo tener trastorno de ansiedad, depresión y rasgos límites de la personalidad, a tener trastorno límite de la personalidad, rasgos obsesivos, tricotilomanía, a tener trastorno por acumulación, trastorno obsesivo de la personalidad y ansiedad. Es decir, todas esas comorbilidades juntas hacen que las cartas con las que nosotros jugamos son completamente diferentes. Otra cosa súper importante es el ambiente y red de apoyo del paciente. Hay fármacos que son muy costosos, hay que decirlo. Hay otros que son más costosos todavía y hay otros que son impagables. Y entonces, pues todo eso hay que tomarlo en cuenta. Si el paciente va a poder costear un tratamiento a largo plazo, si no. Nuestra obligación es darle siempre al paciente lo mejor disponible y lo que le va a hacer bien, pero también hay que tomar en cuenta otros fármacos que, por ejemplo, requieren monitorización de niveles de sangre, o otros fármacos que requieren recetas controladas y, bueno, todas ese tipo de cosas. Y si se fijan, esto es de un artículo, nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, problemas de sueño para serotonina, problemas cognitivos con norepinefrina, cambios psicomotores o pérdida de la motivación para dopamina, histamina para la severidad de los síntomas depresivos. Entonces, si se fijan, nosotros los médicos también estamos entrenados para decir, bueno, o sea, cuando ustedes van a platicar con el psiquiatra, nosotros ya estamos clasificando sus síntomas y tratando de conectarlos en cosas que estén relacionadas a neurotransmisión y que nos puedan ayudar a nosotros a escoger el mejor tratamiento posible. ¿Cómo escogemos el tratamiento? Hay que hablar específicamente de ansiedad. Hay pacientes que son ansiosos, y eso es un rasgo de la personalidad. Un paciente que tiene características ansiosas en su personalidad, y pacientes que se ponen ansiosos o entran en estados de ansiedad. Muchas veces las ansiedades refractarias no son estados de ansiedad, sino a veces son rasgos de la personalidad que requieren otro tipo de intervenciones y que requieren otro tipo de farmacoterapia y otro tipo de acción. Entonces, siempre hay que estar pendiente de esto. En el combo ideal ahí está el paciente que es ansioso y además se pone ansioso, ¿no? Y eso echa a andar un montón de conductas. ¿Cómo escogemos el fármaco? Este es un estudio muy interesante que le hicieron a varios psiquiatras en el Psych Survey. Y entonces, básicamente, los psiquiatras tomamos en cuenta dos cosas. Que haya altas tasas de remisión y que haya eficacia superior a otros tratamientos. O sea, que funcione y que sea el bueno.
Y ya de ahí en menos vamos tomando eficacia mantenida, mejoría de calidad de vida, inicio de acción y los pocos efectos adversos. Pero la mayoría de los colegas prefieren siempre que haya alta tasa de remisión y eficacia superior. Tomen eso en cuenta porque al final hablaré de un estudio que hizo el doctor de veterinaria en Bélgica acerca de la nueva manera de prescribir. En las conductas en el cuerpo, cómo vamos a escoger los medicamentos. Primero, ¿por qué hay que usar fármacos? O sea, ¿por qué la terapia es suficiente a veces? ¿Por qué las intervenciones conductuales no son suficientes? ¿O por qué a veces hay que aumentar tratamiento o iniciarlo con esto? Yo lo dividiría en 4 cosas fundamentales. Número 1, para el control de la urgencia del impulso. A veces los pacientes, y no solamente para estas conductas, sino en general, a veces los pacientes no tienen control del impulso y su vida gira en torno a darle satisfacción a este impulso y no poder parar y no poder controlarlo. Número 2, la introspección. Muchos pacientes de pronto pierden la capacidad de insight o data de que lo que les dio ya es una situación que no pueden controlar. Y el hecho de que se den cuenta ayuda muchísimo a que el paciente tome un papel mucho más activo en su tratamiento, no solamente en estas enfermedades, pero sino en todas. Las comorbilidades. No es infección, ansiedad. De hecho, lo más frecuente es que los pacientes busquen atención por eso y que buscando en la historia clínica aparezca otro tipo de preguntas o que digan, oiga, pero además, fíjate que estoy haciendo esto y esto, y entonces, ¿no? Recordar que el retraso del diagnóstico es muy interesante en este tipo de trastornos, entonces, las comorbilidades siempre son importantes, frecuentemente ansiedad, insomnio, trastorno obsesivo compulsivo y todas esas cosas. Y pues los pacientes que de por sí ya están recibiendo psicoterapia aumentan los beneficios porque no solamente hay más introspección, sino que disminuyen las comorbilidades y los síntomas de ansiedad mejoran, haciendo que el paciente tenga muchos mejores outcomes en eso. ¿Cuándo usamos los medicamentos? No es lo mismo por qué que cuándo. Sin duda. ¿Y por qué lo pongo en rojo? Porque son las más frecuentes. No son las únicas, pero son las más frecuentes y son las que habitualmente hacen que el paciente disfuncione notablemente. Cuando la urgencia es irresistible, o sea, cuando de plano el paciente ya no puede detenerse, cuando hay un daño extenso, cuando las lesiones en la piel o en las faneras o en los anexos ya son lo suficientemente importantes como para decir es que esto no va a mejorar si no se hace una intervención agresiva con fármacos. Cuando nos encontramos trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por tics, otro tipo de cosas que nos pueden encontrar, cuando la funcionalidad está severamente afectada, cuando es que las relaciones laborales y sociales ya no están siendo satisfactorias ni para el individuo ni para quien lo... Dentro de los fármacos, como les bien dijo Janet hace ratito, no hay nada definitivo, entonces, pero los que estos son los que tienen un poquito más de evidencia. Todos han mostrado mejoría en los estudios, no hay uno mejor que otro, en el sentido de que todos tienen mejorías importantes, pero lo que les dije al principio, y siempre escogemos los medicamentos de perfil del paciente y los síntomas. Eso es súper importante. Personalmente yo soy fanático de estos 4, no solamente para estos trastornos, sino en general la práctica psiquiátrica y tal vez para el manejo, sobre todo, de la irritabilidad y esta falta de energía. La sertralina es igualmente eficaz. Bueno, hay que hablar que la fluoxetina no es tan eficaz para la ansiedad como lo sería la sertralina, el escitalopram o la fluvoxamina. La sertralina es tan buen antidepresivo como tan buen ansiolítico, también es excelente para el control de los síntomas de ansiedad y además es muy bueno en los pacientes que tienen trastornos de personalidad, sobre todo del espectro ansioso, del espectro, vamos a decir, histriónico o más de esos rasgos. El escitalopram es un gran medicamento también, muy eficaz. Este es el único medicamento que tiene un mecanismo de acción diferente, vamos a decir, a los demás, porque no solamente actúa sobre el receptor, sino que también modifica el receptor de manera alostérica, se llama, es decir, que hace un cambio conformacional ahí, y es muy seguro en los pacientes mayores, es decir, los pacientes de más de 65 años, para mí siempre es el de elección. Y la fluvoxamina, que es un excelente medicamento ansiolítico, probablemente como antidepresivo no es tan poderoso y eficaz, pero para los síntomas obsesivos es fenomenal.
y de tal manera que así es como los vamos escogiendo. Esto es lo que decía de los antipsicóticos, los típicos versus los atípicos. El antipsicótico típico clásico, el que todos conocemos, con el que los psiquiatras crecimos, es el haloperidol. ¿Ok? La realidad es que ahora ya casi no se usa haloperidol de inicio y se deja un poquito reservado para otros, porque tiene muchos efectos secundarios y porque, como les expliqué, tiene efectos neurolépticos. Estos son los llamados, o sea, tiene un efecto de neurolepsis particular. Los nuevos antipsicóticos tienen la ventaja de que no solamente actúan dopaminas sobre serotonina, entonces tienen un doble mecanismo ahí muy interesante. Y los de segunda generación clásicos, más usados, con más evidencia para esto, son olanzapina, risperidona y quetiapina, cada uno en diferentes dosis. Y de nuevo, la risperidona yo la reservo para pacientes que tienen un espectro mucho más parecido a los tics, que tienen comportamientos más de tics o de trastorno obsesivo compulsivo. La olanzapina y la quetiapina la reservo más para el problema de los control de los impulsos, para un control de los impulsos muy severo, que no vaya a alcanzar con risperidona, no porque no sirva, sino porque las dosis que se necesitan son mucho más altas que las que tendríamos que usar para olanzapina, o aquellos pacientes que francamente tienen un problema en el insight, es decir, en la capacidad de darse cuenta del trastorno. Pongo este en un color diferente porque este es el de tercera generación y de hecho es el único de tercera generación en México que tiene estudios y aprobación para eso. No significa que es el único medicamento de tercera generación que hay. Hay más como la cariprazina o como el lexiprazol, pero para este tipo de trastornos el que ha tenido evidencia interesante es este. Y este es igualmente eficaz para esto, para control de impulsos, para insight y para tics. Los antipsicóticos atípicos, entonces, fíjense que tienen propiedades antidepresivas, antimaníacas, ansiolíticas, hipnóticas y algunas cosas cardiometabólicas, que es como el patito feo de estos muchachos, porque sí, la realidad es que algunos de estos medicamentos tienen problemas con las situaciones metabólicas y con la tendencia a subir de peso. Por eso estos medicamentos se han vuelto tan importantes. Pero si se fijan, yo aquí no he mencionado en una sola cosa psicosis. O sea, yo no he hablado de psicosis. Por eso es interesante decir que son antipsicóticos, pero no los estamos usando aquí para cosas de psicosis. Si se lo damos a alguien que está psicótico, pues claro que le va a ir bien. Pero no los estamos usando aquí porque el cuadro sea un cuadro de psicosis, sino porque tienen estas propiedades antidepresivas y ansiolíticas y hipnóticas y sedantes, ¿de acuerdo? Y regreso a las benzodiazepinas, porque a veces las benzodiazepinas funcionan como un puente. Estos medicamentos tardan de 4, bueno, hay una respuesta primaria, es decir, a las 2 semanas nosotros ya sabemos si el medicamento va a funcionar o no, porque hay muchos datos que nos predicen. Pero para decir que un medicamento está funcionando, en depresión tenemos que esperar de 4 a 6 semanas. Y en trastorno obsesivo compulsivo y este tipo de trastornos, a veces tenemos que esperar hasta 12 semanas para que el medicamento haga su efecto total. Imagínense que no podemos a veces esperar 12 semanas a que el paciente esté sufriendo con eso y por eso usamos estos, porque estos medicamentos actúan a la media hora de que se toman. Lo que se hace es entonces utilizar estos medicamentos como puente en lo que el otro medicamento hace su efecto total, ¿de acuerdo? Y lo que la mayoría de nosotros hacemos es, empezamos estos, si es que hay que empezarlos, y luego se van disminuyendo gradualmente hasta desaparecer, ¿de acuerdo? O a veces ni siquiera yo en lo personal, a veces prefiero no iniciarlos y dar tipo de alternativa. Otros fármacos que también estudiados, pero con mucha menos evidencia, es el litio, la N-acetilcisteína y la naltrexona. El litio es un medicamento clásicamente usado en el trastorno afectivo bipolar y que tiene 2 indicaciones muy puntuales fuera del trastorno bipolar, que es la prevención de la conducta suicida, porque es junto con la clozapina el único medicamento que tiene evidencia para la disminución del suicidio. Pero esto funciona porque tiene un sistema de regulación desconocido aún, pero muy eficaz para el control de los impulsos. Entonces, según pacientes cuyos impulsos ya son imposibles de controlar. La naltrexona es un medicamento que actúa en el sistema de los opioides, así del opio, pues nosotros tenemos un sistema opioide en el cerebro y que básicamente es lo mismo que actúa para el control de los impulsos, ¿no? Clásicamente se utiliza
en los pacientes que tienen trastorno por consumo de alcohol o de algunas otras sustancias, o incluso en el trastorno por consumo de opioides, pero la naltrexona ayuda mucho en esta parte. Y pongo este en rojo porque la N-acetilcisteína no tiene nada que ver con el sistema nervioso. Clásicamente se utiliza como mucolítico y se utiliza en la intoxicación por paracetamol, porque es un sistema que dona a glutatión en el sistema bueno, en un sistema que se usa para el cuerpo esté en balance, y ha mostrado algunos efectos interesantes sobre la regulación glutamatérgica en el sistema nervioso central. Es decir, en español, básicamente ha ayudado a tratar todos estos ayudan al control de los impulsos. Lo pongo en rojo porque los estudios, la verdad es que son limitados, la evidencia no es tan fuerte, pero existe, ¿no? Hay que mencionarlos. Finalmente, para dar chance a que haya preguntas y respuestas, este es el estudio que les hablaba. Esto es una tablita que adaptamos de Dimetinare. El doctor Dimetinare es uno de los chicos que más sabe de trastornos afectivos en el mundo. ¿Y por qué me gustó? Porque muchas veces los psiquiatras, y no solamente los psiquiatras, sino los médicos en general, tenemos metas de tratamiento completamente diferentes a las expectativas del paciente. Y para lo que nosotros representa estabilidad, para el paciente no. Les pongo un ejemplo particular. Nosotros hemos tratado, yo en la práctica profesional veo muchos pacientes con epilepsia, y entonces alguna vez algún paciente que llegó a la clínica nos dijo, lo vimos muy bien, llevaba un par de meses sin crisis epilépticas, súper controlado, con dosis bien de medicamentos, nada tóxico, no tomaba muchos medicamentos, pero el paciente estaba muy triste porque se había terminado su relación, o sea, su vida de pareja, no podía ir a trabajar porque le daba mucha sedación en la mañana, y por las noches que se tomaba los medicamentos, pues prácticamente se dormía y no tenía chance de convivir con sus hijos, ¿no? Y entonces nosotros le decíamos, oye, pero estás libre de crisis, ¿no? Eso es buenísimo. Y entonces el paciente nos dijo, pues sí, pero antes tenía 2 crisis al mes, pero podía convivir con mis hijos, ¿no? Ahora no tengo una sola crisis, pero mi vida ya no es la misma. Y a partir de eso, uno replantea la manera de prescribir. Lo que para los médicos a veces es éxito, para los pacientes no es éxito. Entonces, por eso es importante siempre que estén con su psiquiatra o con su terapeuta, que les quede muy claro y que hagan saber cuáles son sus objetivos y sus expectativas del tratamiento, qué esperan de esto. Y se los voy a poner aquí. En este estudio que hicieron, compararon las expectativas clínicas de dar un tratamiento antidepresivo al clínico y el tratamiento al... Y entonces, los clínicos pusimos sobre lo primero que se revirtiera el pensamiento negativo, revertir la depresión, revertir la anedonia o la pérdida del placer, revertir la alteración en la vida social, revertir el cansancio. Y fíjense que como para hasta abajo, lo que menos nos importaba a los clínicos era la satisfacción de las relaciones interpersonales o el significado de la vida o incluso su capacidad para trabajar. A ese mismo grupo de pacientes y médicos les preguntaron, bueno, ¿y tú qué esperas de tu tratamiento? Cuando el médico te dé un tratamiento, ¿qué quieres? Y la mayoría dijo, pues yo quiero recuperar el significado de la vida y mi capacidad para disfrutarla, ¿no? Fíjense hasta dónde quedó el rollo de la ansiedad y la tristeza. Nosotros decimos, oye, pero ya no estás triste. Pues sí, doctor, no tengo ganas de estar vivo, ¿no? Entonces, sí, pero ya no estás triste, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante ver la diferencia acá, ¿no? Para los pacientes es súper importante el grado de satisfacción y calidad de vida, y a veces para nosotros lo más importante es que las escalas y los síntomas estén abajo. Entonces, a veces los pacientes están contentos aún con una sintomatología tremenda que uno los ve y dice, Dios mío, ¿cómo puede vivir este hombre con tantos síntomas? Pero si ellos están contentos, eso no significa que haya que subir la dosis o que no, sino eso significa que hay que tomar mucho en cuenta la percepción que tiene el paciente a partir de recibir su tratamiento, porque eso hace la gran diferencia entre que los tratamientos sean percibidos como exitosos o no, porque finalmente el objetivo de un tratamiento es disminuir la carga de enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Les dejo aquí las redes sociales y los lugares a donde se pueden contactar por si necesitan más información acerca de este tipo de trastornos y de este tipo de cosas. Y voy a dejarlo aquí por si alguien lo quiere anotar, pero bueno, vienen las preguntas y las respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Hay suficiente tiempo?
Hola, hola Alonso, muchísimas gracias. Me pareció muy interesante la plática. Ah, Qué buenos esquemas y qué manera tan buena de explicar todas estas cosas que suceden en el cerebro, que muchas veces pues no las sabemos. Sí hay varias preguntas, pero bueno, quería nada más decirte que me encantaron tus esquemas donde pude entender cosas gracias. que antes no entendía. Y esta última lámina que presentas, bueno, es genial. La verdad es que es excelente que haya como entender que hay esta como discrepancia entre lo que el paciente quería y lo que tú pensabas que querías, ¿no? O sea, me pareció muy, muy buena, ¿no? El significado de la vida, claro, eso es lo que prácticamente todos andamos buscando. Pero bueno, empiezo con las preguntas, perdón, que me tomé ese ratito, pero se me hizo importante. Bueno, aquí tengo una. ¿Cómo sé si voy a un psicólogo o a un psiquiatra? ¿Cómo se hace esta autoevaluación para saber qué efecto, perdón, se me movió, perdóname un momento. Lo más, Perdón, es que no la acabé. ¿Cómo sé si voy a un psicólogo o un psiquiatra? ¿Cómo se hace esta autoevaluación para saber qué consulta agendo o económicamente qué va a ser más conveniente para mí? ya. em, yo respondería ahí de dos maneras. Lo primero, o sea, la pregunta, o sea, la parte más importante es, lo primero es reconocer que uno necesita ayuda, entonces eso es un buen primer paso. El segundo paso es, ¿con quién voy? Yo siempre les digo a los pacientes que yo no estoy peleado con los psicólogos ni nada por el estilo, antes al contrario, trabajo muy de cerca con muchos y creo que lo más importante es que vayan con quien se sientan más cómodos. Eso es súper importante. O sea, si ustedes consideran que se van a sentir más cómodos inicialmente con un psicólogo o con un psiquiatra, esa es una cosa que yo tomaría en cuenta. Lo que yo les recomiendo siempre a los pacientes es, si ustedes están detectando, ahora que está de moda ver todos estos síntomas de ansiedad, depresión, yo siempre les digo, vayan primero con el psiquiatra. El psiquiatra es médico, ¿no? El psiquiatra tiene la capacidad de decidir si puede o no iniciar o no tratamiento. Yo no estoy diciendo que los psicólogos no tengan esa capacidad bajo ninguna circunstancia, antes al contrario, yo creo que están muy capacitados para este tipo de cosas. Eh, Pero yo siempre les digo a mis pacientes, si a ustedes les doliera el hombro, ¿con quién van primero? ¿Con el fisioterapeuta o con el ortopedista? No porque no sea, o sea, hacemos cosas diferentes, igualmente complementarias, pero yo considero aquí que todo va en función sobre todo de la gravedad de los síntomas, ¿de acuerdo? Si ustedes consideran que sus síntomas ya son más moderados a graves, yo iría primero con el psiquiatra, porque probablemente la psicoterapia funciona y es muy útil, pero la psicoterapia lleva un proceso y el proceso a veces toma un tiempo, ¿de acuerdo? Yo siempre recomiendo eso, pero al final no hay como un estándar puntual, ¿no? A quien sí le diría sería a la familia. Si ustedes están viendo que hay una alteración franca en la funcionalidad, que ya no es, o sea, que hay un cambio de un antes y un después, que el paciente está dejando de funcionar, está dejando de disfrutar la vida, está dejando de comer, está dejando de dormir, hay que ir al psiquiatra. Ahí sí no hay duda, ¿no? Hay que ir. Pero si los síntomas son incipientes y eso, pues podría iniciar ver con un psicólogo y posteriormente, si el psicólogo considera pertinente, cambiarlo, ¿no? Esa sería mi aproximación. Muchas gracias, Alonso. A ver, te voy a decir otra pregunta. Ujú. Puede que algún psiquiatra no esté informado en este tema o no recomiende usar fármacos. ¿Por qué la psicología cognitivo-conductual no me sirvió para la trico? Nos pregunta Ceci Miretti. Ya. Eh, la terapia cognitivo-conductual requiere un encuadre y un esquema fundamental. Si se acuerdan, lo que le puse al principio es lo que le funciona a uno, no le funciona a todos. O sea, eh, hay muchos psiquiatras y hay muchos médicos que no tienen capacitación en este tipo de cosas, pero eso no significa que no sean hábiles o que no sean capaces para prescribir este tipo de cosas, ¿no? La realidad es que cuando uno tiene un poquito más de conocimiento del área, uno escoge mucho más dirigidamente los medicamentos y uno busca muy específicamente las cosas que va a tratar. Eh, habría que revisar por qué no funcionó específicamente la terapia cognitivo-conductual, pero hay muchas cosas que hacen que una terapia no funcione, no solamente la técnica, sino alguna vez a mis alumnos les explicaba que también tiene que ver
el terapeuta, el encuadre, que el paciente se sienta cómodo, o a veces incluso pasa que el paciente está tan ansioso y tiene tantos problemas o se siente tan abrumado que no puede llevar a cabo el proceso. Por eso les decía que es es un buen adyuvante, ¿no? A veces piquetito de antidepresivo, a veces un poquito de medicamento para bajar esa como hervidero de emociones, y eso ayuda a que el proceso fluya mucho más cómodamente, ¿no? De nuevo, ¿no? A veces o sea, aunque la terapia es la que está indicada y es la que tiene más evidencia, ¿verdad? A veces no es la que funciona, a veces se necesitan enfoques, hay gente que necesita enfoques más conductuales, o hay gente que necesita enfoques más conductistas, o hay gente que necesita otro tipo de enfoques, ¿no? Entonces, Ok. por ahí va. Muchas gracias. Te pregunto, nos pregunta Cintia Rosas, desde Argentina, que si alguien, y esto se me hace muy buena pregunta, si alguien no quiere tomar medicamentos, Ah, aparentaría que algunos psiquiatras dirían que no están en su derecho de no tomar los medicamentos, en el aspecto de que un paciente no puede decir, que un paciente no podría decir, yo solo quiero hacer la psicoterapia. ¿Qué hacer si un psiquiatra prácticamente te obliga a tomar un medicamento o te dice que es la única solución, ¿no? ya. Bueno, yo ahí soy muy puntual también, ¿no? Voy a poner un ejemplo con un trastorno no psiquiátrico porque a veces es más fácil entenderlos un poquito de fuera. Si un paciente va conmigo y yo fuera endocrinólogo, ¿no? Y me dice, oiga, doctor, tengo diabetes, tengo el azúcar en 400, no quiero dejar de comer pastelitos ni eso, y tampoco quiero medicamento, pero ya voy a empezar a hacer dieta. Entonces yo le explicaría, sí, pero con la dieta probablemente no va a ser suficiente, ¿no? Necesitas medicamento porque tu páncreas no está funcionando bien. Sí, pero yo creo que con la pura dieta lo voy a lograr. Entonces yo le diría, si haces dieta y ejercicio, seguramente vas a disminuir tus niveles, pero no, o sea, pero la disfunción que existe en el cuerpo no la vas a mejorar del todo, ¿no? Yo soy muy de la escuela de que yo no puedo obligar al paciente a tomar medicamentos. O sea, si un paciente, o sea, a menos de que un paciente no tenga una alteración en la capacidad de juicio y de su saber y entender, no hay ningún mecanismo real por el cual los psiquiatras, y por lo menos yo, pueda obligar al paciente a darle un tratamiento. ¿De acuerdo? O sea, en casos muy particulares, ¿no? Vamos, ya habrá ciertas situaciones en donde sí, pero no hay manera, o sea, estrictamente hablando, no hay una manera de obligar, porque uno no puede obligar a un paciente a recibir ayuda si no la quiere recibir. Esa es como la primera parte. Y la segunda, pues, habría que hacer un trabajo muy interesante y saber por qué no quiere. O sea, qué le hace. Yo me enfrento a eso todo el día, todo el tiempo. Y entonces lo que yo hago es hago un trato con los pacientes y le digo, va, ¿quieres darle chance? O sea, finalmente el que está sufriendo eres tú y finalmente mi obligación es decirte lo que va a ocurrir si no me haces caso, pero yo no te puedo obligar. Lo que yo les propongo siempre es, los envío con un psicoterapeuta de confianza y les digo, te voy a dar 4 sesiones o 5 sesiones y te voy a hacer 2 escalas. Si no hay disminución o si no hay un avance o si no hay respuesta, entiéndase por respuesta al menos del 30% de los síntomas de una escala a otra o de una evaluación clínica a otra, vas a tener que empezar a tomar fármaco. Y tú decides, ¿no? Y entonces la mayoría de los pacientes a los que les he aplicado esa estrategia les va muy bien porque dicen, no, pues sí, tienes razón, con la pura terapia no me alcanza. Bueno, yo te dije, pero no es lo mismo que tú te des cuenta por ti mismo y que decidas que esa es la mejor opción, ¿no? Porque a veces no es el paciente, a veces es la familia la que dice, no le dé fármaco, por favor, y no sé qué, ¿no? Entonces, también eso es muy importante. Esa es mi estrategia. Le doy chance a la terapia, un tiempo considerable, 4, 5, 6 sesiones, y después no, o sea, después le digo, ya, lo siento, ya no podemos retrasarlo más, yo te voy a dar el fármaco, ¿no? Si no se lo quiere tomar y quiere seguir eso, bueno, eso ya es responsabilidad directa pues del paciente. Yo tampoco le puedo obligar a tomar medicamentos, porque no hay, ¿no? No voy a ir a su casa a darle la pastilla. Claro, pero bueno, yo aquí digo, ya no, la pregunta era de Cintia desde Argentina, pero yo te pregunto, seguramente hay muchos pacientes o algunos pacientes que sí la terapia es suficiente, Sí, dependiendo. sí los hay, claro, o sea, tampoco se trata de medicalizar a todos, ¿no? O sea, sí hay, o sea, sí responde con la terapia, porque la terapia al final es una modalidad de tratamiento, o sea, la terapia tiene evidencia y tiene eficacias similares a las terapias con antidepresivos. Sí, yo al principio ponías una lámina que también me gustó mucho donde decía, por ejemplo, que el ejercicio es
es muy importante. O sea, hay diferentes cosas. Ponías la terapia, ponías el Claro, ejercicio, pero ponías lo otras que es una cosas. realidad es que terapia sola funciona, fármaco solo funciona, pero juntas funcionan mucho mejor. O sea, una tiene Ok. una tasa de efectividad del 67%, la otra tendrá una tasa del 70%. Juntas pueden alcanzar tasas de remisión de hasta el 80, 90%. Entonces, por eso es importante la combinación. O sea, yo siempre prefiero la combinación que una u otra. Trabajar en equipo siempre es mejor. Voy a buscar otra. Hay muchas, entonces Sí, con calma, yo tengo tiempo. quiero buscar alguna otra. Ay, Dios, algo pasa con el micrófono. A ver. Esta me parece muy interesante. La dice María Pumarejo. Dice, ¿una persona con tricotilomanía debe de ir a cualquier psiquiatra o debe de ser un psiquiatra especializado? Se me hace muy interesante. O sea, idealmente, pues uno debería de acudir con un psiquiatra que tenga o sea, que esté más empapado del manejo de este tipo de cosas, porque insisto, el hecho de que tengas como la especialidad o que tengas como el focus en esa cosa, hace que tengas estas pequeñas perlitas que hacen la diferencia en la prescripción del fármaco, fundamentalmente. Muchos psiquiatras que se dedican a esto tienen especialidades en psicoterapia y entonces pueden dar el tratamiento combinado, ¿no? Ellos mismos manejar la terapia y el fármaco, ¿no? Sin embargo, si en los lugares donde están no hay psiquiatras disponibles con este tipo de formación, pues, o sea, en general los psiquiatras recibimos entrenamiento en general para este tipo de cosas, ¿no? O sea, y le garantizo que cualquier psiquiatra puede manejar decentemente los fármacos que les presenten porque no son fármacos que no se usen comúnmente para otros trastornos, ¿no? O sea, como bien dijimos al principio, no hay medicamentos específicos para eso, o sea, no hay ninguno que se diga, ah, este es el que se da para esto, sino se utilizan otros medicamentos que se usan para otros trastornos para tratar este, ¿no? Entonces, lo ideal, como siempre, sí es ir con el especialista. Sé que ustedes tienen ahí un directorio, ¿no? De médicos y eso que pueden dar, pero de nuevo, si no hay, pues ir con alguno igual, el que les dé más confianza, el que esté más cerca, el que sea más accesible, el que les hayan recomendado. Ahora sí, una última pregunta, se nos acaba el tiempo. En la tricotilomanía, para la tricotilomanía, y nos pregunta Anioa desde España, ¿qué fármaco ha resultado ser el más efectivo? Porque, bueno, pues ya hablaste de un montón y se me hace una buena pregunta. Es complicado decir cuál es el más efectivo para tal o cual característica. Yo especificaría aquí dos cosas. Los medicamentos que tienen, o sea, la base del tratamiento habitualmente son los ISRS. ISRS son la fluoxetina, en este caso yo diría fluoxetina, sertralina son los que tienen, sobre todo porque la tricotilomanía está muy relacionada con el impulso de tirar el cabello. Entonces, esos dos medicamentos son los que tienen un poquito más de evidencia porque se han usado en otros trastornos de control de los impulsos, ¿de acuerdo? Los estudios con tricotilomanía tienen un número y una muestra limitada, lo que hace difícil extrapolar y generalizar los resultados. Esas serían como las dos bases de tratamiento que yo pondría. La mayoría de los pacientes que tienen casos moderados a severos y muy graves necesitan coadyuvante con un antipsicótico de segunda generación. Los que más evidencia han mostrado no más evidencia, sino con los que hay un poquito más de estudios, es con las risperidonas, de nuevo, por el asunto del control de los impulsos y porque como es una conducta repetitiva, a veces se le da un poco el tratamiento de TIC, ¿no? Entonces, se usan medicamentos para frenar impulsos, se puede usar risperidona o aripiprazol en estudios muy recientes, porque además el aripiprazol remodula y potencia los efectos de los antidepresivos. En algunos casos, esa no lo mencioné porque ya es mucho más específico, se ha llegado a usar clonidina, que es un medicamento que se usa para la presión arterial y que nosotros usamos para el trastorno grave de tics. Y se da clonidina y con la clonidina también se ha visto un efecto interesante. De nuevo, no podría decir que es el mejor medicamento porque cada paciente tiene un perfil diferente. Entonces, sobre todo nosotros
creo que una de las cosas que hacemos los que nos dedicamos a este tipo de cosas es perfilar al paciente y ver si tiene un core, un núcleo mucho más obsesivo, más ansioso, más depresivo o más de control de impulsos, o vamos a decir, a mí no me gusta este término, pero decir es pura tricotilo, o sea, es decir, es solo el impulso, ¿de acuerdo? Entonces, porque si es así, entonces uno puede encaminar, como les dije, el tratamiento. Pero yo me quedaría sertrafloxe, aripiprazol y risperidona como ese cuadrito, ¿no? Ok, De, ok, muchas gracias. Voy a decirte la última, última, porque sí que se nos acabó el tiempo, pero, y esta lo están preguntando varias personas y por eso es con la que quiero acabar, ¿no? Cintia Rosas desde Argentina, otra vez nos pregunta, y bueno, me lo comenta también Tania de TOC México. Quisieran saber los efectos adversos de los psicofármacos y uy, eh, dep- efectos secundarios y cómo manejarlos. sí, bueno, o sea, depende de cuál, ¿ok? Ujú. Cada uno tiene sus monerías, pero voy a englobar, evidentemente generalizar es complicado, pero voy a englobar de los que hablamos hoy. Y voy a decir 3 o 4 efectos adversos más comunes en general. De los antidepresivos, de los ISRS, lo más frecuente es náusea, dolor de cabeza, a veces como esta sensación de inestabilidad intestinal o un poquito de diarrea. A veces se quejan de un poco de, como le dicen, como de embotamiento afectivo, o sea, como que los deja flat, planos. Eh, una queja frecuente en los jóvenes es el desempeño sexual. Eso es como lo más frecuente. De ahí cada uno de ellos tiene sus nimiedades. Cosas interesantes, la mayoría de estos síntomas son importantes al principio, pasan, no toman más de 4 o 5 días en remitir. Hay algunos remedios que usamos nosotros, como galletas marías y otras cosas que hay trucos de psiquiatra. Y de nuevo, si el tratamiento no tiene que ser una tortura, no es un martirio, ¿no? O sea, si vemos que el tratamiento está siendo peor, el remedio está siendo peor que la enfermedad, lo switchamos. De los antipsicóticos, de los típicos, clásicamente lo que ocurre es neurolepsis, se ponen tiesos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ya casi no usamos esos medicamentos. De los nuevos, pueden dar mucha sedación, igual en algunos pueden ocasionar efectos motores. Algunos medicamentos de esos pueden empeorar los síntomas obsesivos en pacientes que tengan rasgos obsesivos o síntomas obsesivos. Y algunos otros pueden ocasionar una sensación de inquietud, como una necesidad de estarse moviendo así, que se llama acaticia y esas cosas. La realidad es que estos efectos adversos aparecen en la menor cantidad de los pacientes. De lo que se quejan es de sedación la mayoría, o sea, de que los Ok. antipsicóticos los patean. Y de las benzodiazepinas, pues la realidad es que el efecto adverso es que se siente rico y que luego no lo quieren dejar de tomar, ¿no? Entonces, ese es, digamos, que es esa, que el paciente se acostumbra a tener ahí su rescate y su salvavidas, pero a largo plazo hay evidencia muy a favor del deterioro cognitivo. Entonces, por eso se usan en tiempos cortos y limitados. ¿De Ok, acuerdo? es importante saber todo eso. Tengo un Francisco que nos está escribiendo desde Colombia y él me pregunta si tienes algún colega colombiano porque es difícil encontrar. En Colombia, depende de la ciudad que sea, pero en Colombia, por lo menos en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Cartagena, conozco excelentes neuropsiquiatras egresados del Instituto Nacional de Neurología, que le Perfecto, pueden, entonces a Francisco le vamos a mandar esos datos que tú me vas a mandar. seguro. Muchas gracias. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Lo que les quiero decir a todos es que las preguntas las contestaremos y si hay algunas que tengamos que mandarle a Alonso, estoy segura que Alonso nos ayudará a contestarlas. Algunas otras las podemos contestar nosotros. Y bueno, bastantes felicitaciones que nos han mandado por aquí. Les agradezco mucho. Se nos acabó el tiempo. Me pareció muy interesante esta plática. Te agradezco mucho, Alonso. En realidad bueno, es la primera vez que yo tengo tanto conocimiento sobre los fármacos. Casi siempre estamos hablando sobre la terapia, sobre todas las cuestiones que pueden ayudar, pero no habíamos tocado el tema de fármacos y se me hace muy interesante y muy importante porque, como decía yo, no es de que alguien, digo, hay mucha gente que está en contra de los fármacos, otra gente que sí le gustan, pero la realidad es que casi siempre los pacientes van a tener algún tipo de roce con algún medicamento en la historia de su padecimiento. Entonces es importante que estén enterados, que estén informados y que lo entiendan. Bueno,
Muchas gracias, Alonso. De nada, ¿no? Ustedes. No sé si pudieras cambiar a la siguiente lámina porque queríamos, gracias. Sí, exacto. Queríamos decirles que el siguiente viernes vamos a estar otra vez el viernes a la 1 en la hora de México y vamos a estar con Tania Pérez Duarte y Cintia Barrera, que son nuestras amigas de TOC México. Hemos trabajado muy bien con ellas, una mancuerna muy, muy bonita. Hemos hecho ya varias iniciativas junto con ellas y, bueno, tenemos otras iniciativas para el futuro. Ellas también estuvieron en el entrenamiento que dimos en octubre con la doctora Ruth, el doctor Charles Mansueto y con Fred Menzel. Entonces, bueno, traen un tema muy distinto. Nos van a hablar de consejos y sugerencias de cómo podemos entrenar nuevas conductas para que con la práctica puedas relacionarte de una forma distinta con tu propia experiencia, ¿no? Vamos a estar hablando de cómo se entiende el circuito de los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo, de la respuesta competitiva y del control de estímulos. Y bueno, básicamente son 5 estrategias muy concretas que nos pueden ayudar a manejar estos comportamientos durante este aislamiento, ¿no? Ya no les adelanto más porque ellas mismas les estarán diciendo sobre las 5 estrategias en el próximo webinar. Como siempre, les agradezco mucho que estén con nosotros y bueno, estamos muy contentas de que estamos sintiendo que se arma cierta comunidad y esto es muy bueno y me emociona mucho ver algunos comentarios de aquí que los estoy viendo de gente que nos está dando las gracias desde Guatemala, desde España, desde Colombia, desde muchos países y bueno, de esto se trataba, de que este esfuerzo realmente llegue a muchas personas, no nada más para nada en México, se trata de poder abarcar y ayudar a las personas hispanoparlantes en todo el mundo. Alonso, muchas gracias. Te estaré mandando algunas respuestas, algunas preguntas para que nos Lo que ayudes. está a decir es, ya para cerrar, si quieres un día, yo con mucho gusto me avisas y hacemos una sesión mejor de preguntas y respuestas, porque si hay muchas dudas respecto a los fármacos, yo no tengo ningún problema. Entonces, si quieren, lo hacemos.